revolucionario, como cualquier modelo revolucionario del pasado o del siglo XX. Molecular, y aquí viene la primera diferencia, porque a diferencia de todas las revoluciones que tuvimos en el mundo durante el siglo XX particularmente, pero podríamos retrotraernos hasta la Revolución Francesa, donde había un liderazgo definido, una estructura partidaria habitualmente o un grupo revolucionario muy concreto, donde había rostros identificables, y esto se parecía entonces a un tablero de ajedrez donde las piezas tienen características particulares y propias, un rey, una reina, caballo, alfiles. Entonces podemos identificar frente nuestro contra quién se está combatiendo. En el modelo, o clases, como decían los marxistas, o clases. Sí. O sectores sociales claramente definidos. Claramente definidos. Lo que quiero decir es que hay un actor o hay actores que son identificables en los modelos tradicionales revolucionarios. En revolución molecular, los actores se parecen a moléculas que son indistinguibles unas de otras. Entonces no sabemos contra qué estamos luchando, porque hay distintos actores de distintas fuentes, de distintos frentes, de distintos niveles socioeconómicos, de distintos referentes políticos y sociales, movimientos ciudadanos, etcétera, que actúan en forma molecular. No hay una coordinación centralizada, no hay verticalidad, eso es lo más importante. Entonces no tienes al frente un liderazgo único al cual adjudicar el proceso revolucionario. Y finalmente, disipada, porque habitualmente estos actores se van a reunir y operar en la acción y coordinan en la acción y luego se disipan. Y no puedes entonces hacer un seguimiento a toda una estructura que haya detrás, por lo cual... Permítame una pequeña interrupción, pero claro, es molecular y es disipada, pero a la hora de producir una situación preinsurreccional, ponen, como en el caso de Chile, al borde del abismo al sistema de derecho y al sistema político constitucional. O, por llamarlo de alguna manera, algo de eso se pretende hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque no lo logran hacer todavía, utilizando esta muerte lamentable de Floyd para cuestionar el orden constitucional. Pero, digamos, se han derribado estatuas como la de Washington, como la de Cervantes, como la de Andrew Jackson, pero la estatua de Lenin en Seattle está fuerte y firme. ¿Eso es más o menos a lo que usted se está refiriendo? O le pongo otro ejemplo. En el caso de Perú. Mire, en el caso de Perú, un día amanecimos sorprendidos. Uno de los grupos económicos más grandes, el más importante probablemente, una empresa Alicorp, le cambió el nombre a una marca de mazamorra histórica con el que han crecido nuestras abuelas y tatarabuelas, Negrita. ¿Cómo puede la cultura peruana estar al margen del folclore moreno? Le cambiaron Negrita. Y casi una semana antes hubo un documental en la que un guerrillero terrorista, asesino de policías, era presentado como un héroe. Eso es la revolución molecular disipada. Pero, digamos, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo se construye esto? Lo que ocurre es que en deconstrucción, y deconstrucción es solamente el último la última de las actualizaciones del marxismo a lo largo del siglo XX. Durante el siglo XX, al menos en 6 oportunidades, el marxismo se pensó a sí mismo, ¿ya? Y se cambiaron las tácticas y las estrategias. Las más conocidas y más cercanas en el tiempo son la transformación que hizo Gramsci en Italia, esto es en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde él planteó de que el marxismo clásico había errado al pensar de que era la infraestructura, es decir, la economía o los bienes o los medios, la que determinaba la creencia. Y él planteó entonces que lo que había que hacer era trabajar sobre la creencia, la superestructura. Esa fue una de las primeras grandes transformaciones. Sobre las ideas de Gramsci vino después una escuela muy importante que es la escuela de Frankfurt, o en realidad el Instituto para el Neomarxismo, que así se llamó originalmente la escuela de Frankfurt. Y la escuela de Frankfurt le sumó a las ideas de Gramsci la idea de que había que operar sobre el inconsciente de las personas, sobre la psique de la persona. Y se agregó ahí una cantidad importante de teoría práctica, y esta escuela permeó enormemente, porque recordemos que los miembros de la escuela de Frankfurt tuvieron que emigrar a Estados Unidos, y quedó entonces una base en Estados Unidos de formación de marxismo formidable que sigue operando hasta el día de hoy. Bueno, son los que controlan digamos, la cultura, el sentido común de las universidades norteamericanas, de la Ivy League.
No, O no es sea, así. si usted ha tenido oportunidad, como yo lo he hecho, de visitar Berkeley en San Francisco, ¿no? En Oakland, en realidad, usted entra a la Universidad de Berkeley y al inicio de la entrada a la universidad hay una especie de salas de kioscos donde la imagen más importante es la imagen del Che Guevara, o la imagen de Fidel Castro, o la imagen de Marx, o la imagen de Lenin. Esa universidad es uno de los focos del llamado progresismo en Estados Unidos o la izquierda norteamericana, pero es escuela de Frankfurt, aparte de muchas otras, porque estos profesores alemanes que emigraron a Estados Unidos dejaron allí un semillero académico que sigue dando y rindiendo frutos hasta el día de hoy. Finalmente, sobre estas dos nociones, que son Gramsci más escuela de Frankfurt, más escuela austrohúngara y otras más, que son propias de estas modificaciones del marxismo, viene a construirse entonces la escuela de la deconstrucción francesa. Y es en esa escuela particular de la deconstrucción donde hay un otro giro radical. Si Gramsci había dicho que lo que había que hacer era la conquista cultural o la lucha cultural, los deconstruccionistas se preguntaron cuál era entonces el foco, la primera herramienta de la cultura. Y acuñaron una frase muy clave, que la primera herramienta de dominio es el lenguaje. Entonces, por eso ellos se especializaron en lingüística y son formalmente académicos de lingüística francesa. ¿Y por qué en el lenguaje? Porque cuando yo le pregunto a usted, Víctor, dígame qué significa, si es la forma más sencilla posible para usted, aborto. Para mí es asesinato, Perfecto, pero, ok. pero, pero en el sentido común, aborto es un tema polémico y discutible. Ok, no, Absolutamente. ¿No es solo cierto? quería que acuñara una noción. La gente que es pro vida y yo entendemos al aborto como el asesinato de un bebé por nacer. Eso es clarísimo. Para otra gente es derecho sobre el propio cuerpo y así. No quiero entrar en la discusión respecto a qué implica realmente. Pero ahora le voy a hacer una segunda pregunta para que entendamos un poco cómo opera lo que estoy señalando. Ahora, ¿usted me podría decir qué significa aborto en deconstrucción? No asesinato, No es evidente, asesinato. No es evidente, asesinato. no es asesinato. Es, digamos, puede ser un acto de libertad de la mujer, puede ser una situación particular, pero la idea de que una vida está siendo cegada y está siendo interrumpida es un factor o un concepto secundario. Ok. A eso se refiere. Sí, pero ahora se lo voy a explicar en términos de deconstrucción y qué es lo que ellos hacen. A ver, Aborto en deconstrucción literalmente es ab, que significa fuera de, orto, que es lo recto, la regla, la norma. Entonces, en deconstrucción, el objeto es salirse de la norma y la herramienta para salirse de la norma es matar al feto. Eso es un accidente, no es lo fundamental. Lo fundamental es que a través del asesinato del feto, la mujer se sale de la norma. Eso es aborto en deconstrucción. Cambia el lenguaje, porque el sentido del lenguaje en deconstrucción cambia por completo. bueno, Entonces, y esa deconstrucción sirve para autoridad, fuerza armada, orden, justicia, es decir, para todo. todos los conceptos que organizan una sociedad. Para todo. Entonces, cuando los deconstruccionistas empiezan a incorporar términos en el lenguaje que significan otra cosa, porque dicho en deconstrucción significa otra cosa muy distinta a lo que la gente común y corriente entiende, entonces hacen una deriva donde todas las capas sociales, donde todos los segmentos políticos van a ser mutados, modificados, porque la deconstrucción, y esto es sumamente relevante, no solamente opera sobre la izquierda tradicional, sino también, y más importante, opera sobre la derecha. Y la derecha empieza a ocupar entonces, sin siquiera entenderlo, conceptos que son propios de la deconstrucción y por ende son propios del comunismo. Ellos no lo saben. Bueno, eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, con la llamada globalización. Así es. Por ejemplo, el señor Trump está empeñado en que se cumplan los acuerdos de libre comercio con respecto al capitalismo chino. Es decir, el capitalismo chino no respeta los derechos de propiedad. Y no hay capitalismo si no se respetan derechos de propiedad. ¿Cómo se pudo haber inventado la máquina de vapor
y todas sus versiones sin derechos de propiedad. Lo que hizo que en Inglaterra surgiera la máquina de vapor eran los derechos de propiedad, ¿no es cierto? Pero China no los cumple. Y sin embargo, Trump quiere que se cumpla este principio fundamental del capitalismo y esto es lo más sorprendente, los liberales del mundo lo llaman proteccionista. Eso es deconstrucción. Eso es quitarle contenido a los conceptos. El libre comercio. Acaba de vaciar de contenido el concepto de propiedad. Acaba de vaciarlo porque lo adjudica a una categoría casi moral. Exactamente. Entonces, todo esto, señor López, significa que el mundo está atravesando una feroz guerra ideológica. Una feroz guerra ideológica. No sería nada exagerado hablar que estamos viviendo una guerra fría en la que muchos sectores liberales, muchos sectores de la derecha parecen no ser conscientes y como esas ballenas que pierden el sentido de la orientación en el océano y avanzan hacia la costa y se suicidan. Algo de eso está pasando. Aquí nos hemos sorprendido con el tema de Negrita. No salimos de nuestro asombro quienes queremos defender las libertades en este país. Algo de eso se... Solo le comento que lo que usted está señalando no es solo de Perú, en Chile, y esto no fue este año, fue hace ya 5 o 7 años, no recuerdo, nosotros teníamos una galleta muy tradicional de chocolate que se llamaba Negrita, y se dejó de sacar esa galleta exactamente por el mismo motivo que argumentaron o pretenden argumentar allá, en términos de que sería discriminatorio u otras razones de esa naturaleza. En definitiva, se trata, y esto tal vez es lo más relevante, de que es una nueva forma de gobernar, y esto es literal, sin tener ninguna necesidad de ganar una elección o ganar un cargo de representación o estar en el gobierno. Porque para que haya curso político, basta entonces con que haya una fuerza que encauce poder a través de determinado curso político para que la política vaya por ahí. Y lo que han hecho los liberales en Chile y en todo el mundo, y es un sector del liberalismo, ha sido comprarse todas estas teorías, tesis y sentencias en el fondo que la deconstrucción ha ido instalando. Y por ende ellos están deconstruidos y sirven al proceso revolucionario. Ahora, esto no es nuevo. Gramsci señaló él mismo de que el socialismo es, lo dijo así, liberalismo maduro. Es decir, no hay posibilidad de pasar a un Estado socialista si no es con liberales que asumieron las categorías propias del socialismo. Qué interesante lo que usted acaba de señalar. Gobernar sin ganar una elección. Bueno, miren, el Perú, durante los gobiernos de Toledo, no de García, mucho menos de García, de Humala, de PPK y del actual presidente Vizcarra, en realidad ha gobernado el mismo sector. Aquí en el Perú, digamos, en el debate ideológico, se llama a este sector el llamado sector caviar. Pero qué interesante. Y han gobernado sin ganar una elección. Digamos, han logrado apropiarse del sentido común en las universidades, del sentido común de los medios de comunicación, e incluso empiezan a avanzar a sectores empresariales y como no hay una respuesta ideológica, precisamente ahí está la trascendencia de este diálogo, señor López, como no hay una respuesta ideológica, esta corriente avanza libre, sin pausa, pero digamos al ritmo que ellos deciden. Yo quisiera compartirle unas imágenes de una presentación donde en forma muy resumida se explica lo que es el modelo de revolución molecular disipada y quisiera detenerme en 2 o 3 láminas de esto. Yo se lo voy a compartir y le pediría entonces que usted lo ponga con un link a disposición de todos los televidentes de El Montonero para que ellos puedan bajarlo y poder trabajarlo. Me pidieron esta presentación hace alrededor de un mes para una conferencia internacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, donde incluso participó el secretario de Defensa de Estados Unidos. Así que tuve el honor de exponer a ese público lo que les quiero mostrar hoy día, que reitero, es un resumen, está sumamente condensado, pero ahí está el fundamento de lo que estamos conversando. Así que si me permite lo podemos compartir. Por supuesto, señor López. Ya, don Víctor. Vamos a mirar entonces este modelo de revolución molecular disipada. Ahí están viendo la portada. Es lo mismo que ustedes van a poder después descargar del link que va a quedar a disposición.
Y lo primero que quisiera señalar es esta frase para explicar justamente lo que estábamos conversando. Acá hay una frase de Gilles Deleuze, que ya lo había mencionado como uno de los autores de la deconstrucción en términos filosóficos, y Tikkun, que es un colectivo francés y a la vez una revista que duró muy poco tiempo, alrededor del año 98 hasta el 2001 no más, pero que después siguió operando y junto con Deleuze escribió un texto, que es un libro que se llama Contribución a la guerra en curso. Y ellos señalan en el libro al inicio que el terror y la crisis son ante todo maneras de gobernar. Y esto es un poco lo que veníamos conversando, porque efectivamente para gobernar no es necesario el estar sentado en el sillón del presidente de la República ni ser miembro del Parlamento. Lo que significa gobernar etimológicamente es tomar el timón, porque gobierno viene del griego kiberne, que significa timón literalmente, el timón de una nave. Entonces, el timón efectivamente lo puede llevar el presidente de la República, pero también podría subir un marino del barco que se llama País y tomar el timón, o podría subir una persona común y corriente, la ciudadanía, y tomar el timón. O podrían venir piratas, meterse al barco y tomar el timón, y ellos estarían gobernando entonces. Y lo que afirma Deleuze y Tikkun aquí es que el terror, entonces, el terrorismo, vamos a decirlo así, y las crisis son también maneras de gobernar. Esto es fundamental entenderlo. No es que estemos con este llamado alzamiento social o en este estallido social o esta llamada crisis social porque simplemente haya un malestar ciudadano. Como usted muy bien señaló, Chile hasta el 18 de octubre pasado no estaba en crisis, como el resto del continente tampoco estaba en crisis, no había llegado todavía la pandemia del coronavirus. Eso es una crisis. Chile tenía un problema de efectivamente sectores de la población que tienen necesidades todavía no resueltas, pero íbamos resolviendo las necesidades y del punto de vista económico en ningún minuto estábamos en crisis. La verdadera crisis en Chile, Perú, América en su conjunto y el resto del mundo viene ahora a propósito de la pandemia del coronavirus, donde el nivel de impacto económico ni siquiera lo podemos dimensionar, ningún analista todavía se atreve. Entonces, estas crisis implican formas de gobierno. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple en Chile. Uno de los capitales más grandes del país hoy día son los fondos de pensión del país. Nunca en toda la historia de Chile habíamos tenido tanto capital acumulado como los fondos de pensión de los trabajadores. ¿Y qué se quiere hacer? Se quiere echar mano a esos fondos ahora, en virtud de esta crisis, para ocuparlos, para que la gente pueda comprar cosas, etcétera. Pero eso es pasando por sobre la ley porque se sostiene y se supone y el sistema se diseñó para que esos fondos nunca se puedan tocar antes de cumplir la jubilación. Bueno, eso ha pasado en Perú, por ejemplo. Exactamente. Por eso tomo el ejemplo, porque a propósito de qué se planteó esto, porque ya lo venían planteando mucho antes de llegar al coronavirus. Hay un movimiento acá que se llama No Más AFP, que quiere que todos estos fondos pasen a manos del Estado y el Estado los administre, que es una cosa típica cuando hay gran capital acumulado y alguien sabe que se va a hacer del poder del Estado, el querer echarle mano a estos capitales para poder en el fondo aprovecharse de ellos, es decir, para robarlos literalmente. Dicho esto, aprovechan la crisis para modificar la política y con esto gobiernan. Ahí hay un ejemplo súper claro de que el terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar, citando entonces a Deleuze y Tikkun. Veamos ahora que en los rayados murales de Santiago, esto es lo que están viendo algunas imágenes, muy poquitas porque esto estaba saturado de rayados murales, en torno a Plaza Baquedano, que es nuestra plaza más importante de la ciudad donde se hacen las grandes manifestaciones, aparecía, por ejemplo, reiteradamente esta imagen de esta estrella de 8 puntas con flechas, que se llama la estrella del caos, literalmente. Es un símbolo del anarquismo insurreccional. Pero junto con eso, en los mismos rayados murales aparecía, fíjense acá, la palabra Tikkun, este colectivo francés. Así que ahí está evidentemente mostrándose de que caos, crisis y Tikkun, es decir, deconstrucción, es lo que está detrás de lo que hemos venido viviendo en Chile. Voy a saltarme esta descripción, pero me quisiera detener acá por dos motivos fundamentales. Primero, porque la gente tiene que entender que esto es un proceso. No se trata de alzamientos espontáneos que se producen en determinado momento solamente porque hay este malestar social o un problema económico o incluso ahora la crisis del coronavirus. No, esto es un proceso revolucionario que
viene desarrollándose literalmente hace décadas. Y lo que estamos viendo es solamente la fase final de ofensiva del proceso, pero el proceso partió hace mucho tiempo atrás. Y en Chile en particular, nosotros en este esquema podríamos haber ido un poco más atrás incluso, pero quisimos detenernos el año 1991, que es la visita de Félix Guattari a Chile. El año 91 este señor, este filósofo francés, que ya no hemos referido a él, vino a Chile y dejó acá instalada una escuela que ha seguido funcionando hasta el día de hoy, donde se ha formado la vanguardia ideológica de construccionista en el país. Ahora, ¿por qué Guattari es tan importante? Bueno, en Chile tuvo esta breve pasada, dejó instalada la escuela y después no volvió a venir. Pero en Brasil, Guattari estuvo 14 veces y fue el responsable de llevar a Lula da Silva a la presidencia de la República en Brasil. Entonces, ahí usted tiene la potencia, la importancia de la deconstrucción como fenómeno filosófico y de las doctrinas que derivan de ella. Respecto de Perú, quisiera señalarles que del año 95 en Chile, el representante de los inmigrantes del país es un ex activista y terrorista de Sendero Luminoso, que ustedes lo conocen bastante bien. Y ese señor sigue operando en nuestro país bajo los parámetros de deconstrucción hoy día, pero anteriormente de maoísmo, como si aquí no pasara nada y nadie ha dicho nunca nada de eso. Yo no quiero extenderme porque acá hay muchísimos más elementos que trabajar, pero está este modelo a disposición de los telespectadores para que puedan verlo. Finalmente, solamente quiero mostrarles una última lámina, que es lo que ustedes van a ver en Perú, en Chile, en Estados Unidos, porque este modelo ocupa un sistema que es muy fácil de entender para lograr su objetivo. Ese es un sistema de consenso y coerción. Voy a decirlo muy simplemente. Es un sistema de palo y zanahoria, ¿ya? Como los burros. El consenso es porque cada vez que hay un problema, ellos van a ir hacia el gobierno, la autoridad, a exigir que haya consenso y nos pongamos de acuerdo. Y cuando se logre ese acuerdo, van a volver a hacer inmediatamente movilizaciones para volver a coaccionar a través de coerción para que volvamos a un nuevo consenso y así. Entonces nunca se detiene esto porque ellos en realidad nunca buscan acuerdos, buscan que la vara vuelva a subir hacia o se traslade hacia lo que ellos están demandando y van corriendo el cerco en el fondo. Este es el modelo y por esto les funciona, porque tenemos gobiernos débiles que se sientan a negociar y una de las premisas fundamentales que se tiene que entender es que están negociando literalmente con terroristas, aunque todavía no ejerzan el terror en forma física. Pero la coacción que ellos hacen, por ejemplo, en el uso del lenguaje, ¿por qué sacó la empresa el nombre de Negrita, de lo que me acaba de comentar, y en Chile también? Porque hay coacción encima, hay coerción del punto de vista del uso de determinadas palabras y se prohíbe usar cierta forma de lenguaje. Bueno, eso se llama coerción. Este es el modelo y así funciona. Entonces, mientras tengamos gobiernos débiles y tengamos presidentes que no entiendan el proceso, van a creer que esta gente busca negociar cuando en realidad lo único que hacen es negociar para volver a demandar, para volver a negociar, para volver a demandar en una cosa sin fin. Y finalmente, solamente que en Chile había rayados mucho antes del 18 de octubre pasado, cuando se atacó y se atentó más de 70 estaciones del metro y se incendiaron muchas de ellas, que decían los rayados justamente en las estaciones de metro de la evasión a la insurrección. ¿Y cómo se pasa de la mera evasión, que lo vamos a ver en este ejemplo, a la insurrección? Es una cosa por etapa, ustedes la van a ver en Perú. La evasión es un acto de desacato, básicamente, no necesariamente es violento. Y aquí tienen la imagen más clara de este niño saltando los torniquetes del metro en Santiago. Fueron los estudiantes secundarios los que a través de redes sociales y motivados por grupos anarquistas e insurreccionales que operan en los colegios, llamaron a la evasión de las estaciones del metro para un día particular, el 18 de octubre. Y una vez que están en evasión, pasan inmediatamente a ponerse en desacato, dejan de acatar la autoridad. Y ahí tienen ustedes la imagen de un carabinero intentando detener a estos niños y ellos siguen pasando y desacatan a la autoridad. Del desacato se pasa a la resistencia, la imagen muestra una chica evitando entrar a carabineros de fuerzas especiales a poder sacarlos del andén de la estación de metro y esa niña está en resistencia. Finalmente a la desobediencia,
Aquí ya no solamente saltan los torniquetes, se sientan arriba de los torniquetes y evitan que público que tenga que usar el metro pase. Eso se llama desobediencia. Luego a la insumisión, cuando ya se dan cuenta que las fuerzas de orden no pueden operar, simplemente se vuelven insumisos y no se someten a la autoridad. Y lo que hacían en ese evento era sentarse en los andenes del metro y con esto paralizaban completamente a toda la red de transporte, porque por supuesto el metro no puede parar ni avanzar si es que hay gente sentada en el andén. Esto sale a la calle y ahí viene la etapa de insubordinación, que son estas protestas masivas, gigantescas, donde los actores, reitero el concepto fundamental, son moleculares. Aquí nadie los puso de acuerdo centralizadamente. Muchos actores a la vez, por distintos motivos, por distintos deseos, que es el modelo de construcción, van a ir a demandar cosas totalmente distintas a la calle y se forman estas grandes marchas y convocatorias ciudadanas, como ellos dicen, que son insubordinados. De insubordinación empieza la violencia, están en rebelión esos sectores y finalmente pasamos entonces a la insurrección. Yo les dejo entonces a sus telespectadores, ahí está el resto de las láminas, para que lo puedan estudiar y por supuesto quedo a disposición de quien quiera profundizarlo, pero con eso yo creo que es suficiente para poder tener una buena mirada. Sí, bueno, ahí está pues en esta descripción general que usted ha dado de la intensa guerra ideológica que desarrolla el comunismo. El comunismo, seamos claros. No obstante que luego de la caída del muro de Berlín, Occidente se llenó de soberbia, hubo incluso un filósofo que dijo que habíamos llegado al fin de la historia. Bueno, pues esta descripción que usted está señalando, junto a los hechos globales que están sucediendo, nos están indicando que el comunismo está pasando de una situación de resistencia post-muro de Berlín a una situación de equilibrio, pero estamos viviendo ya una ofensiva. A la ofensiva. Estamos viviendo una ofensiva en países de América del Sur, sobre todo. Y Estados Unidos también. Bueno, en Estados Unidos hay que ver cómo va la cosa, ¿no? Pero todo eso nos indica que esto es una intensa, digamos, hay una intensa guerra ideológica en el mundo y lo peor que ha hecho la derecha, los conservadores y los liberales que aman la libertad es abandonar esta guerra ideológica. Finalmente, Marx tuvo una frase letal, ¿no? La democracia es el régimen de la burguesía, pues. Es de los empresarios. Y los empresarios no logran entender esto hasta ahora, ¿no? Han metido, Víctor, perdón, es que eso es sumamente importante lo que usted acaba de decir. Han metido el concepto de democracia participativa. Usted lo va a escuchar en Perú, lo va a escuchar en Chile, la izquierda en general no habla de democracia, habla de democracia participativa. Y democracia participativa es un término y un concepto acuñado por Lenin, que significa el reemplazo, literalmente, de esta democracia burguesa, que es la que acaba de referir usted, la democracia vertical de partidos políticos, por la democracia horizontal de movimientos ciudadanos, que reemplaza entonces el orden vertical de la sociedad. Eso es democracia participativa. Bueno, y acá va una pregunta, digamos, para entrar a un tramo final de nuestra conversación, señor López. Bueno, todo esto apunta pues a cuestionar a Occidente como tal, a calificarlo como un régimen del hombre blanco, patriarcal, de machos, que oprime a las culturas no occidentales y que desarrolla la revolución industrial que está llevando al mundo pues al desastre, a la destrucción. Ese es más o menos el esquema, la imagen general que presenta esta idea de construccionista que usted ha desarrollado con prolijidad. Pero ¿no es hora acaso de hacer de construcción, no sé cómo llamarlo, desde el lado de la libertad o regresar a las fuentes, por ejemplo, democracia, ¿no? Los republicanos anglosajones y los padres fundadores de Estados Unidos no hablaban de democracia. Cuando se les preguntaba a ellos generalmente, por ejemplo, a los padres fundadores, si en Estados Unidos estaban construyendo una democracia, ellos respondían, no, un momentito, democracia hubo en algunas ciudades griegas y luego de Julio César, cuando Julio César, con las masas y las mayorías, asalta las instituciones.
Nosotros estamos construyendo una república, que es Exacto. el gobierno de las instituciones, una república que se elige por una mayoría, pero que se gobierna con las instituciones, porque las mayorías gobernando nunca han producido libertad. No es qué tenemos que hacer los que defendemos la libertad, el sistema republicano y la economía de mercado. ¿Por dónde va la cosa, señor López? Usted acaba de decir una cosa que es absolutamente fundamental. Al igual que en Estados Unidos, nuestras revoluciones de la independencia fueron para establecer sistemas de república. Y por eso somos república hasta el día de hoy. El modelo que quiere implantarse es un modelo de soviets en Chile y en el mundo. Soviet significa consejo. Y consejos son lo que hoy día está plagado el Estado vertical, porque se han metido los consejos de la sociedad civil en toda su estructura. Yo quiero invitarlos a ver en mi canal, hay un video que se llama ¿sabe cuántos soviets hay en Chile? Porque tenemos literalmente miles de soviets hoy día, que son una estructura horizontal metida dentro del Estado, por ley, que está operando en función de este modelo que no es un modelo republicano. En un modelo republicano tradicional tenemos 3 poderes. En Chile ya tenemos 5 poderes porque se suman hoy día la Fiscalía, que opera como un poder autónomo, y además la Contraloría General de la República, que está operando porque tenemos un Contralor que es un verdadero dictador, como otro poder del Estado autónomo más. Lo es desde el punto de vista constitucional, pero se ha sobrepasado en sus atribuciones. Entonces lo que está en juego, literalmente, no es solamente la democracia por este reemplazo de la democracia tradicional, que todos conocemos y entendemos, por esta llamada democracia participativa, que son los soviets operando en el fondo, sino lo fundamental es que se quiere desmontar a la república. Y lo que tenemos que defender es a la república. Eso fue lo que los padres de la patria nos legaron a toda América. Entonces, está en juego eso, que es un modelo de gobierno de la estructura del Estado particular. Eso es lo que se está tentando y desmontando. Porque lo junto con lo que usted ha dicho, vamos a ver post pandemia un intento formal a nivel global de la instauración de políticas globales y de un gobierno mundial, a través, por supuesto, de organismos como la OMS, la ONU y otros. ¿Y de qué se van a aprovechar? De la pandemia para exigir e imponer determinadas medidas. Bueno, en toda época, desde que se inició la idea de un gobierno mundial, y esto es hace más de un siglo atrás, porque partió en 1850 aproximadamente, lo fundamental para que exista un gobierno mundial es terminar con los estados nacionales, es decir, terminar con las repúblicas. Y eso es lo que está operando desde el lado de la deconstrucción en la forma que lo he expresado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a nuestros principios. Nosotros somos herederos de una revolución, que es la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa se destronó, literalmente, un régimen monárquico y se reemplazó por república. Bueno, nosotros tomamos ese mismo modelo y finalmente no destronamos, porque en el fondo los cabildos en América se originaron para defender a la autoridad del rey. Pero cuando cesó la autoridad del rey español, bueno, asumimos nosotros como ciudadanos la representación del poder de nuestras naciones. Y eso terminó dando origen a la república. Entonces, termino solo con esto, Víctor, muy breve. Está en juego la república. Y quien no entienda esto, no entiende lo que está ocurriendo. Bueno, incluso, señor López, hay que ir más allá. Lo que la derecha latinoamericana, la derecha mundial, los empresarios tienen que entender que si no volvemos a la filosofía, al humanismo, a la cultura, y solo creemos que vamos a defender la libertad con proyecto económico y defendiendo o dando el gran debate económico, bueno, ya vemos lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú. E incluso hay que ir mucho más. Usted mencionó la Revolución Francesa. Por ejemplo, yo particularmente soy bien crítico de la Revolución Francesa por el jacobinismo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Los republicanos anglosajones, los padres fundadores, habían tomado distancia de ese jacobinismo que arrasó instituciones. Pero en fin, hay que ir a eso. Pero yo antes de culminar esta valiosa entrevista, esta valiosa conversación, quiero hacerle una pregunta. ¿Chile se salva, señor López? ¿Se salva de la ofensiva colectivista de este estado preinsurreccional post-pandemia? Nosotros estamos en insurrección ya desde el 18 de octubre. El proceso revolucionario no se ha detenido un minuto en el país, inclusive con la pandemia. Hoy día volvieron a quemar camiones y buses en el sur, en la provincia de Arauco.
En solamente una semana se han quemado más de 15, entre buses y camiones, más ataques a carabineros, más incendios de casa, más coche bombas, más adicionalmente bombas en torres de telefonía. La insurrección está absolutamente en marcha en el país. El presidente de la República que tenemos, que es un hombre cobarde, que es un hombre que no tiene voluntad y que es un hombre que lo único que teme es terminar preso por violación a los derechos humanos, si aplica el orden público, si aplica el Estado de Derecho, no ha hecho absolutamente nada, nada, nada por detener la insurrección en curso y probablemente no va a hacer nada. Acá la única respuesta que tenemos ante esto es que los ciudadanos, los patriotas, asumamos la resistencia al proceso insurreccional. Y va a ocurrir en Chile, como va a ocurrir en Perú, como ha ocurrido en Colombia, como va a ocurrir en todo el continente. Es caos o patria. No hay más bando. Y los patriotas tienen que luchar por la patria. Esa es toda la salida. Yo no sé y no le puedo anticipar si vamos a tener la capacidad de que los patriotas nos unamos, que los patriotas entremos en resistencia y logremos derrotar la revolución. Eso estamos haciendo, estamos luchando para eso. Pero el proceso revolucionario lleva décadas de ventaja. Y nosotros estamos recién explicándole a la gente, porque cuando hace 18 años atrás yo planteaba en textos que están ahí escritos, ustedes lo van a poder ver porque le vamos a compartir esta carpeta con documentos, que venía esto. Por supuesto, nadie le cree a uno cuando 18 años antes está diciendo va a ocurrir tal cosa. ¿Ya? Hoy día, que está ocurriendo, recién están mirando la cosa que hemos venido diciendo a largo tiempo. Bueno, todavía es tiempo de que se tome conciencia y particularmente los empresarios que entiendan que van a ir por ellos, que les van a expropiar todo, porque ya les expropiaron lo más importante que son sus hijos. Sus hijos los han formado bajo ideas de izquierda y ustedes no han hecho nada, porque lo único que creen es que hay que entregarle al joven bienes materiales y lo que menos importa son los bienes materiales. Valores y principios son lo más importante que hay que entregarle. Eso es educación y eso se hace en la casa, no en el colegio. Entonces, mientras esa